Hare Krishna, buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterada. Continuamos con la lectura del capítulo número 6 de la Bhagavad Gita titulado Dhyana Yoga o el yoga de la meditación. El texto número 25 vamos a intentar trabajar el 25, el 26 y hasta el texto 27 si es posible. Entonces, el texto número 25 dice lo siguiente: gradualmente, paso a paso, uno debe ponerse en trance mediante la inteligencia sostenida por una convicción total, y de ese modo la mente debe estar fija solo en el ser y no pensar en nada más. Vamos a recordar que no podemos perder el contexto. Estamos en la parte de la conversación donde el Señor está hablando o explicando sobre el Dhyana Yoga, Dhyana Yoga, o el yoga de la meditación, muy relacionado al yoga, al cual Patanjali hace referencia en su Yoga Sutra. Por tanto, este yoga tiene una serie de pasos que comienzan por pasos mecánicos o físicos, fisiológicos, formas de sentarse, de respirar, qué hacer con los sentidos, qué hacer con la atención, concentración, meditación y trance o samadhi. Entonces, vamos a recordar que en el verso anterior el Señor Krishna le había dicho a Arjuna que uno debe dedicarse a la práctica del yoga con determinación y fe. Entonces, este texto del día de hoy, Krishna está comenzando diciendo: gradualmente, paso a paso, uno debe ponerse en trance mediante la inteligencia sostenida por una convicción total. O sea, una convicción total. Vamos a relacionar convicción total con la palabra fe que estaba en el verso anterior. O sea, la fe era un ingrediente importante para la práctica del yoga. Y esa fe se va convirtiendo en una convicción total, o sea, se va fortaleciendo. Cuando la convicción es total de el logro de lo que se está practicando, o de que es completamente un método veraz y de que la meta es segura si yo lo hago de forma adecuada, entonces la fe se establece firmemente. Pero el inicio de este verso es muy significativo, porque dice que gradualmente, paso a paso. Evidentemente habla de todo un proceso, A veces uno puede escuchar términos como, por ejemplo, hay muchos términos modernos: envejecimiento saludable, trabajo saludable, maternidad saludable, una relación de pareja saludable, práctica de deporte o de ejercicio físico de un modo saludable, porque no siempre es saludable si no lo haces de la forma adecuada. Y se refiere a vivir esa actividad o esa etapa de la vida guiada por un conocimiento tal que permita aprovecharla lo mejor posible, o sea, ni caer en limitaciones ni caer en excesos. Vamos a recordar que también en versos anteriores el Señor hablaba sobre la práctica de la regulación. Capítulo 6,
los versos 16 y 17, el Señor hablaba sobre la importancia de la regulación, o sea, de no caer en los excesos o de liberarnos de los excesos, ya sea en un sentido o en el otro sentido, o sea, en el sentido famosamente positivo o el sentido famosamente negativo. Ni uno ni otro, sino tratar de trabajar en función de la armonía, del equilibrio, en todos los aspectos de la vida, tratar de buscar el mayor equilibrio posible. El señor Krishna decía que no se puede practicar yoga a no ser que uno alcance esa armonía, o sea, uno vaya equilibrando los diferentes aspectos de su vida. Entonces, a este término de cualquier elemento saludable, podríamos añadir también el término de vivir nuestra espiritualidad, pues nuestro proceso de transformación y crecimiento humano y adentramiento de la atmósfera espiritual, ese proceso vivirlo de manera saludable. En eso consiste la ciencia espiritual. La ciencia espiritual debe estar llena de prudencia y conocimiento, un conocimiento y una prudencia que te permita ejercitarte espiritualmente, porque es necesario ese ejercicio para avanzar, pero sin llegar a dañarte y sin llegar a quedarte por debajo de tus posibilidades. Uno a veces puede comparar, por ejemplo, cuando habla de ejercicio, uno siempre lo primero que piensa es en un gimnasio, un gym, ¿verdad? Es muy famoso los gym actualmente. En Cuba están cobrando gran auge porque, imagínate tú, es un negocio más también. Entonces, cuando uno va a un gimnasio a ejercitar el cuerpo, uno se supone que puede ir, si es un gimnasio de poca calidad, que no es muy serio, no tiene ni un entrenador. Las personas hacen lo que quieran hacer, con conocimiento, sin conocimiento o con mal conocimiento. Pero cuando hay un entrenador, entonces el entrenador hace un diagnóstico sobre usted, le hace una entrevista, le mide masa muscular, le hace diferentes pruebas para ver su calidad desde el punto de vista físico, su rendimiento físico, y determina sus áreas deficientes según su edad. O sea, porque, por ejemplo, no se espera que un músculo de las piernas esté en las mismas condiciones a una edad que a otra, ni un músculo de los brazos, ni usted tiene que tener la misma fuerza a una edad que a otra, o siendo de un sexo o siendo del otro, o padeciendo de algún tipo de limitación o enfermedad. Hay que partir primero de esa condición real y hay un indicador promedio que dice, bueno, para esa edad y esa condición y ese género, se espera que la persona tenga una tonicidad muscular de tanto promedio, ¿verdad? Cuando usted está por debajo de esa tonicidad, entonces el entrenador sabe que tiene que diseñar una estrategia progresiva para ayudarle a usted a llegar o acercarse lo más posible a esa tonicidad, pero de forma saludable, es decir, sin dañarse. Lamentablemente, los gimnasios espirituales, que no son más que todos los grupos, templos, escuelas, cursos, ashram, lugares donde se supone se ejercita nuestra dimensión espiritual, lamentablemente la mayoría no sigue mucho ese punto. O sea, la mayoría no se centra en esto de espiritualización saludable, vida espiritual saludable, sino que muchas veces desde una comprensión todavía un poco tierna y un poco imprudente, simplemente se centran en algo casi fanático y le exigen al neófito, el que está intentando iniciar ese tránsito o ese proceso de transformación, le exigen que avance, que avance, que avance, y entonces le indican hacer esto y hacer aquello, a tal punto que muchas veces el neófito se fractura. A veces usted intenta hacer un ejercicio determinado que es excesivo para su capacidad en un gimnasio y usted o se lesiona cuando menos
se rasga un músculo, se lo lesiona y después se pasa mucho tiempo con ese músculo limitado, con dolor. O incluso usted puede llegar a, en su cuerpo, alguna parte, sobre todo la parte abdominal, provocarse una hernia y después esa hernia va a traer complicaciones y también lo va a limitar a usted, además de necesitar intervención quirúrgica. Entonces, fracturarse en ese sentido, se quiebra, se quebró el músculo, la persona quebró porque fue más allá de su límite sano. Pero también si se queda por debajo de lo que esa persona puede hacer de manera saludable, entonces nunca desarrolla la condición que se busca, o sea, nunca desarrolla tampoco un poquito más de fortaleza, un poquito más de tonicidad. Entonces hay que encontrar el medio saludable. O sea, medio saludable significa que el guía o la persona que te esté instruyendo debe ser lo suficientemente hábil y sabia para primero tener un diagnóstico tuyo, ver todo lo que en tu vida te está estorbando espiritualmente, ver lo que te está estimulando y entonces ver las áreas más críticas y diseñar una estrategia para ayudarte a ti personalmente, además de la ayuda general que se le dé al grupo entero de estudiantes o discípulos, a ti personalmente a ir lidiando de la mejor manera según tu propia personalidad, tus aspectos, tus temperamentos. Todos estos son aspectos humanos que pertenecen a ti como ser histórico. Usted es una entidad viviente espiritual, pero usted no puede olvidar que usted está sumergido en un personaje histórico. Usted, por ejemplo, mi nombre civil es Luis Manuel. Yo soy un alma espiritual, pero al mismo tiempo estoy viviendo como Luis Manuel. Ese Luis Manuel evidentemente nació un día y un día va a dejar de existir, va a morir. El alma ni nació ni muere. Ese Luis Manuel ha transitado por niño, adolescente, joven, adulto, medio. El alma no ha transitado por nada de eso. Ese Luis Manuel tiene diferentes relaciones a las cuales llama familia, amigos, etc. El alma en realidad no tiene nada de eso. Ese Luis Manuel tiene un cuerpo con determinada forma que ha padecido, por ejemplo en este caso, de una cierta situación en el riñón, o sea, piedras en el riñón. Esa alma no tiene nada de eso. Pero aún así, yo estoy viviendo las dos cosas al mismo tiempo. Una es eterna, que es la naturaleza básica y elemental, pero la otra es transitoria y temporal, es condicionada, pero también la estoy viviendo. No me puedo deshacer de ella así de pronto, es imposible. Porque se han establecido lazos muy profundos de identificación a lo largo de incontables vidas. Se dice que el alma está condicionada desde tiempo inmemorial. Eso quiere decir que nadie se puede acordar desde cuándo está en este enredo. Eso quiere decir que llevamos mucho tiempo y cuando uno lleva mucho tiempo en una situación dada, evidentemente se va confundiendo de tal manera que cree que esa situación es la real y es muy difícil después salir de eso. Así que no se puede salir de pronto. Entonces, cuando yo intento despertar mi naturaleza espiritual, lo tengo que hacer desde mi realidad histórica, desde lo que soy ahora mismo en este mundo material, desde lo que creo que soy y desde cómo me considero. Y entonces desde allí yo tengo que ver de esas cosas cuál es la que más me está limitando, la que menos me está limitando, ir trabajando en ella. Pero si yo intento de pronto trabajar en todas juntas y hacer el logro espiritual total, llegar de pronto a Samadhi, llegar de pronto a la contemplación del Señor, llegar de pronto a la meditación perfecta, entonces es posible que en virtud de eso yo siga un entrenamiento, generalmente mental o físico, incluso de austeridad severa, muy intenso y brusco. O sea, es como si yo empezara a hacer ejercicio en el gimnasio con un peso más allá del que yo puedo cargar cómodamente. No estoy preparado para ese peso. Mi organismo físico va a hacer un sobreesfuerzo y va a salir lesionado. Lo mismo pasa. Cuando yo comience mi entrenamiento espiritual, que va a comenzar por una práctica material, porque no hay forma de iniciar el entrenamiento espiritual sino desde mi posición material. Por eso existen las velas,
Por eso existen los mantras, los inciensos, las deidades, los rituales. Porque si yo estoy metido en el mundo material, yo tengo que comenzar por algún tipo de práctica que involucre de forma burda o sutil el mundo material. La forma sutil, bueno, visualizaciones, contemplación del nombre del Señor, pero pertenece todavía al mundo material porque estoy utilizando mi mente llena de contenido material. O sea, yo tengo que empezar por algo, un libro, una lectura, un mantra, una vela que me sirve para focalizar mi atención y pensar que estoy ofreciéndole luz al Señor Supremo. O sea, algo me tiene que servir a mí de referencia. Ya después de mi progreso, algunos se sienten cómodos así y siguen así utilizando ese algo, perfecto, no hay problema. Y otros van comprendiendo que ya no les es imprescindible, porque el Señor ha comprendido que no sé, que es completamente espiritual. Pero eso es una comprensión personalizada. No debemos exigir a nadie que tenga la misma comprensión por la que vamos transitando nosotros. Cada cual se va estableciendo donde le sea más cómodo. Lo importante es que la persona encuentre un método que para esa etapa de su existencia le permita de una forma lo más fiable y consciente posible tener conciencia de Dios, o sea, relacionarse con algo, y con esto que le recuerde a Dios de manera firme. Entonces, si usted sigue una práctica o le indican una práctica que exige de usted más de lo que en este momento sus condiciones normales pueden dar, usted va a hacer un sobreesfuerzo, casi siempre mental, a veces físico, en austeridades muy fuertes como ayunos muy intensos, y usted se va a dañar. El cuerpo, su personaje histórico se va a dañar. Cuando su personaje histórico se daña y usted aún no está completamente situado en la contemplación espiritual, lo único que va a pasar es que usted va a añadir un nuevo problema, un nuevo obstáculo a su camino. Porque cuando usted se dañe debido a esa austeridad tan fuerte, usted desarrolla gastritis, úlcera gástrica o algo así, va a aparecer un nuevo dolor, una percepción de una situación que antes no estaba, molesta. Esta sensación molesta que va a limitar su tranquilidad, va a absorber parte de su atención y va a hacerle aún más trabajoso el logro de la contemplación, de la meditación o del samadhi. O sea, quiere decir que su práctica con desconocimiento, con poco conocimiento, con mala guía, puede, en vez de ayudar a usted, puede crearle nuevas situaciones que devengan obstáculos para aquello que usted quiere lograr. Eso es contraproducente. O sea, usted no va a avanzar, usted realmente va a crear un nuevo obstáculo. Entonces, evidentemente, en la vida espiritual o en el proceso de ejercitación espiritual que comienza siempre en la dimensión material, obligatoriamente, es necesario también el término moderación. De hecho, el término yukta no significa solamente juntar, el término yukta significa también moderar, regular. Por ejemplo, cuando usted junta dos bueyes, como en Cuba se hace, y en otros territorios de Latinoamérica y en India también, y usted le pone el yugo, ¿verdad? El yugo, la palabra yugo viene de la palabra yukta, usted junta dos bueyes, usted también está moderando a ambos bueyes. Porque a veces hay un buey, por ejemplo, que es más pasivo, hay otro que es más lleno de voluntad, es más activo. Pero entonces el activo reduce su actividad un poquito y el pasivo tiene que aumentar la suya. O sea, ambos tienen que regular sus extremos porque la modalidad del otro va a influir, como están unidos por un yugo, va a influir. Por eso yukta también significa moderar. Porque cuando usted se va juntando su conciencia se va elevando al plano de conciencia de Dios, entonces usted sufre una transformación, una moderación en todas sus conductas. Sin esa moderación, nuestro avance espiritual primero, es probable que no ocurra nunca. Nos quedemos en el plano de la ilusión mental y de muchas perturbaciones que nosotros mismos vayamos provocando. O si ocurre, será por un camino muy escabroso que solamente usted, por sus peculiaridades de voluntad, etcétera, etcétera,
pudo transitar. Pero si alguien intenta seguir ese método, lo más probable es que no lo pueda hacer. Entonces, lo que se busca es que la práctica espiritual se supone sea accesible a todo el mundo. Así que de qué serviría que usted proponga al mundo un método muy loco que quiebra a la mayoría de las personas. Yo recuerdo, yo era pequeño, había un viejito por mi casa que era amigo de la familia, que en Cuba se le llama espiritista, ¿no? Viene por esto de la idea del espiritismo de Allan Kardec y bueno, los medios, esas cosas así, por ese sendero. Y yo me acuerdo que yo escuchaba hablar al viejito con mis abuelos y eso, donde hablaban de que lo peor era que una persona que tuviera ciertas capacidades innatas para lo que ellos llamaban, para el espiritismo, para la espiritualidad, para lo sutil, cayera en manos de una persona que no tuviera conocimiento adecuado para formar. Y mencionaban nombres de diferentes personas. Mira, fulano, que desde chiquito tenía dones, le llamaban así, dones espirituales, pero lo llevaron a casa de no sé qué practicante, de otro espiritista, y este practicante le mandó a hacer esto y aquello, diferentes cosas, y al final el muchacho, decían ellos, mira, no ha servido para más nada, se enfermó de los nervios y está como un enfermo mental. Y así hablaba de lo fatal que es caer bajo una mala guía. El ser humano tiene por naturaleza ese impulso de probar y probar y probar, pero sabemos por experiencias que hay pruebas, hay curiosidades, hay atrevimientos que traen o pueden traer resultados irreversibles o resultados muy nefastos. Entonces debemos de tomar conciencia de la seriedad de lo que significa explorar y probar. O sea, nosotros tenemos que ser un poquito más serios. No es nuestra curiosidad en el sentido de ser curiosos, sino en cómo vamos a saciar esa curiosidad, porque podemos meternos en problemas. A veces, por ejemplo, uno es adolescente y se mueve en ciertos ambientes y uno escucha hablar de ciertos términos y quiere probar. ¡Wow! Yo siento que la gente, mis compañeros, fulano y fulano, están diciendo que qué bien se siente así cuando fuman marihuana o otros que llaman hierba. Y veo que describen cosas que me dan tanta curiosidad, déjame probar. O yo siento que el otro está diciendo que no, que superior a eso, él sí se siente súper, súper bien cuando absorben un poco de polvo, drogas también, pero por vía oral ya, o sea, por absorción, que esto, ¿y qué será y cómo se sentirá, verdad? Y cuando la curiosidad se junta con el atrevimiento y eso se junta con la inmadurez, que inmadurez significa imprudencia, entonces solemos no valorar nada, probamos. Algunos simplemente prueban y experiencias determinadas y salen ilesos. Probaron, no, pero ya, yo simplemente quería probar y ya para saber qué es. Pero otros no logran hacer eso por diferentes motivos particulares, cada cual tenemos nuestro propio personaje histórico modelado de diferente manera, con diferentes debilidades. Otros se quedan y quieren volver a probar y volver a probar y volver a probar. Viene lo que la psicología, la psiquiatría, las ciencias médicas llaman adicción. Pero muchas veces esa adicción ocurre de forma muy trastornada y los lleva al suicidio o los lleva a un deterioro muy rápido a nivel social o a nivel personal, o los enferma, los mata físicamente. Entonces, madurar o avanzar o crear, desarrollar madurez significa ser curioso, pero ser muy serio en la satisfacción de esa curiosidad. Ser serios en a dónde vamos a recurrir para saciar esa curiosidad. En manos de quién nos vamos a poner, qué vamos a leer, qué no vamos a leer,
aquello que leamos, de qué forma lo vamos a leer, porque hay que leerlo de manera lúcida, con cuidado, porque aquello que usted lee con fanatismo siempre le va a parecer bien, le va a parecer encantador, porque usted está nublado por el fanatismo. Entonces usted no va a tener discernimiento, no va a tener la capacidad de detectar ciertas contradicciones, incluso que están ahí a flor de piel, que cualquiera podría ver, porque usted está fanatizado, usted no va a poder comprender. Entonces usted va a dar por cierto cosas que realmente son totalmente inciertas, va a tomar por bueno o prudente prácticas que al menos para usted no son para nada o no van a ser para nada saludables. Entonces aquí en el primer fragmento del verso, Krishna menciona ese detalle. A veces las personas pasan las palabras comunes por alto porque solamente están buscando en los textos sagrados la parte más mística, más filosófica, más enredada o las palabras que suenen más trascendentales. Y entonces palabras o términos como gradualmente y paso a paso lo pasan por alto porque eso no les suena interesante. Ellos están ansiosos y no les suena interesante eso de gradualmente. Porque mucha gente durante su vida se ha pasado la vida entera diciéndoles, dale suave, paso a paso, no corran, que te vas a caer. Entonces ahora ellos lo menos que quieren escuchar es ese paso a paso. Pero si usted, yo o cualquier persona en cualquier área de la vida ignora esto de gradualmente y paso a paso, y emprende una meta o la consecución de una meta, de un logro, de lo que sea, y no sigue esa regla. Esa regla significa no que vayas al ritmo del otro, sino que vayas a tu ritmo natural. Pero ¿cómo sabes tú cuál es tu ritmo natural si te has pasado tu vida violando tu ritmo natural? Lo primero que tienes que permitir es observar cuál es tu ritmo natural. Tienes que dedicarte a estudiar tu ritmo natural. Cuando tú te sientes presionado, cuando te sientes ansioso, cuando te sientes con ira, cuando te sientes un poco limitado en tus capacidades, evidentemente es que estás fuera de tu ritmo natural. El ritmo natural significa comodidad. Aquello que te era difícil se te muestra ahora más fácil. O sea, significa comodidad. Esa es la forma en que podemos saber cuando estamos haciendo algo a nuestro ritmo natural. Nos experimentamos congruentes. Sentimos que las cosas fluyen. Sentimos que nuestras capacidades se integran y muestran a lo máximo de sus posibilidades específicas según las circunstancias. No al nivel de lo ideal, sino de lo específico para sus propias limitaciones según usted, sus circunstancias externas o internas. Ese es su ritmo natural. Entonces, cuando usted se percata de eso, usted eso lo lleva a su práctica. Y cuando usted se percate que se está sintiendo presionado, usted debe saber que en su práctica dirigida al desarrollo espiritual o evolución de conciencia espiritual, entonces usted se ha salido de su ritmo normal y natural. Usted, mientras más rápido se dé cuenta de eso, mejor, porque usted debe retomar su ritmo normal. Vamos a recordar que la espiritualidad o la conciencia de Dios ya existe en usted. Usted simplemente tiene que ir estimulando. Es como la semilla. Simplemente usted tiene que ir creando las condiciones adecuadas para que germine y crezca de manera saludable y dé lo mejor de sí. O sea, todo lo que tiene contenido dentro, según sus limitaciones históricas. O sea, las limitaciones de su personaje, porque somos seres limitados a la hora de expresar la espiritualidad, porque si no fuera así, fuéramos Dios. Y literalmente, no somos Dios. Dios expresa la espiritualidad de manera perfecta e ilimitada, pero nosotros no podemos expresarlo de esa manera, porque somos porciones, no somos el todo, somos porciones. De la misma naturaleza que el todo, pero no con la misma potencia, la misma intensidad que está presente en el todo. Es importante comprender. Entonces, mi ritmo natural, eso es espiritualidad saludable y Krishna está empezando por allí. Debes de saber
que es un proceso y debes vivirlo de manera saludable si quieres avanzar en él. Gradualmente, paso a paso, uno debe centrarse mediante la inteligencia sostenida. O sea, al samadhi se llega así, gradualmente, paso a paso. En trance mediante la inteligencia sostenida. Tengo que ir saliendo del campo del automatismo mental e ir comenzando a actuar y ver la vida, ver mi existencia desde el conocimiento, no desde la reproducción de conductas anteriores que se quedaron plasmadas en mí como un algoritmo de actuación automática. Esas conductas, ya hemos hablado de eso, debo de reconocerlas, eso no es espiritualidad todavía, estoy preparando las bases, eso es psicología, crecimiento personal, autoayuda, como le quieran llamar. Debo reconocerlas y comenzar a observarlas desde la inteligencia. Es inteligente, es lúcido, es prudente. Realmente yo considero prudente que yo haya reaccionado así frente a tal situación. Ya después, cuando ya la situación pasó, yo estoy reflexionando en ella porque quiero cambiar mi vida, o sea, todo ese proceso. Llámenle como le quieran llamar, examen de conciencia, lo que sea, reflexión pasiva. Y me pongo a analizar, caramba, no fue ni lógico. Pensándolo bien, eso no fue ni lógico. Pero entonces eso me sirve para darme cuenta. Me sirve para ir tomando percepción de algo que está en mí que debo cambiar, que debo tomar control sobre eso. Quizás me pase 6 años en regular y en controlar eso, pero ya por lo menos lo estoy observando. Eso es importante. O sea, la inteligencia debe retomar su posición perdida en nuestra vida. Y mientras que ella lo hace, nos vamos guiando entonces por una inteligencia suplementaria, una inteligencia superior que venga a guiarnos mientras que nuestra inteligencia despierte. Esas son las escrituras, el maestro espiritual, etc. El maestro espiritual no existe para estar toda la vida al lado tuyo, sirviéndote de muleta. Él no debe pretender eso, a no ser que tenga un ego falso, muy contaminado, y si lo tiene, entonces realmente no es maestro espiritual, porque ni él mismo se ha liberado al mismo, así que ¿cómo va a liberar a otro? El maestro espiritual está para detectar tus limitaciones, ayudarte a corregirlas y permitirte que crezcas, que avances, que camines completamente por ti mismo, porque ya vas a estar armado de las condiciones necesarias. Entonces tú mismo vendrás a convertirte a su debido tiempo en maestro espiritual para otros. Entonces, la inteligencia sostenida por una convicción total, y de ese modo la mente debe estar fija solo en el ser. O sea, esa mente llega a estar fija solo en el ser, paso a paso, gradualmente, a mi propio ritmo, haciendo una práctica espiritual saludable, despertando mi inteligencia progresivamente a través de una inteligencia superior, ¿verdad? Hasta que la mente queda fija en el ser y no debe pensar en nada más. Eso es samadhi. Si usted intenta no pensar en nada más, sin estar situado en esa posición, no lo va a lograr. Solamente te vas a frustrar, yo no puedo hacer eso. Empiezo a pensar 3 minutos en algo, en Dios, o empiezo a repetir el mantra y me doy cuenta que al minuto ya estoy pensando en otra cosa. Usted no se debe sentir mal por eso, usted debe comprender el proceso y debe comprender qué es lo que le está pasando y entonces trabajar en función de eso. No debe aspirar a que ya la perfección esté manifestándose en usted. Es todo un camino, es todo un proceso, pero usted debe recorrerlo de manera inteligente, prudente. El texto número 26 dice: de lo que sea y de donde quiera en que la mente deambule, debido a su naturaleza vacilante e inestable, uno debe sin duda apartarla y ponerla de nuevo bajo el control del yo. Evidentemente, cuando uno está haciendo eso, la mente que está traviesa y está un poco irreverente, indisciplinada, la mente va a seguir haciendo de sus andanzas. Pero entonces, proceso natural no significa dejarla siempre, siempre, siempre. No, proceso natural significa irla disciplinando de forma natural, pero irla disciplinando significa que tienes que intervenir. Tienes que comenzar poco a poco. Te diste cuenta que estabas tratando de, por ejemplo, repetir el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pero te diste cuenta que tu mente saltó. Cuando te diste cuenta de eso, no debes dejarla ahí en el otro lugar al que saltó. Debes tomarla y traerla a la fuerza para acá. Ella va a saltar otra vez y tú cuando te das cuenta la tomas y la traes. Natural, proceso natural no significa saltó, bueno ya, voy a seguirla, déjala que salte, ya yo sé que saltó, pero voy a dejarla que siga saltando. No. Si te diste cuenta, tómala y tráela, porque tú tienes que ser perseverante en tu empeño, pero de forma natural. O sea, de forma natural significa que tienes que ser paciente en tu proceso, pero estar constantemente en proceso. Entonces dice, de lo que sea y de donde quiera en que la mente deambule, debido a su naturaleza vacilante e inestable, uno debe sin duda apartarla de ahí y ponerla de nuevo bajo el control del yo. A veces los padres, amorosamente, porque tiene que ser así, tenemos que disciplinar a los hijos y entonces a veces usted descubre que el niño está haciendo algo peligroso y usted le dice, no hagas eso, nene. Pero si él insiste porque su personalidad es así, usted tiene que a veces, empleando su autoridad de padre, simplemente quitarlo de ese lugar. Ven para acá, alarlo del brazo o cargarlo. Aunque él llore, él va a llorar porque él quiere hacer aquello. Pero usted, su responsabilidad de padre, de tutor, usted no es dueño realmente de ese niño ni de esa alma, pero está en este momento bajo su administración o cuidado y es tu responsabilidad ayudarlo a, dentro de lo posible, ir creando el conocimiento necesario, hábitos necesarios para que se encamine lo mejor posible en la vida. Entonces debes cuidarlo de lo peligroso, de aquello que lo daña, tanto externamente como internamente. Esto no significa sobreprotegerlo porque entonces estarías dejando de ser moderado, aunque por naturaleza los padres o las madres, sobre todo los abuelos, caen en sobreprotección, pero hay que tener cuidado con eso. Recuerden que amor y conocimiento tienen que ir de la mano y sobreprotección es que el amor se fue más allá del conocimiento. Hay un desbalance ahí. Entonces usted ala al niño, el niño va a gritar y va a patalear y te va a decir pesado, ya yo no te quiero, no importa, eso es una respuesta natural. Su mente es uno de esos niños, ella es intranquila y cuando ella saltó de donde debe estar para una zona peligrosa, y zona peligrosa significa cualquier actividad de revoleteo material en la cual ella está apegada, usted debe de alejarla de nuevo de ahí y volverla o a su meditación o si está haciendo otra cosa, a un pensamiento provechoso para usted. Si ella vuelve a saltar, no importa, usted no se cansa, la retoma y si se cansa, descansa un poco y después continúa. Así, 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 así. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, el maestro espiritual de Prabhupada, decía, cuando usted se levanta, usted tiene que darle 100 zapatazos a su mente. Y cuando usted se vaya a acostar en el atardecer o cuando sea, tiene que darle 100 más. Porque la mente siempre va a tratar de irse tras las tendencias que ha creado durante tantas vidas y usted tiene que disciplinarla. Si usted no hace eso, usted está cayendo en una grave ofensa para con su deber. Su deber es disciplinar de manera sabia y amorosa al mismo tiempo a todos los componentes que forman parte de su empresa, la empresa de su vida. Usted tiene que disciplinar y bien guiar a su mente, a sus sentidos, a su cuerpo, a su inteligencia, a sus egos. Usted tiene que hacer todo eso. Esa es la tarea de su vida. Usted tiene una serie de hijos naturales que están allí por siempre, que son los primeros que tienes que disciplinar. Tienes que hacerlo. Si eres demasiado amoroso y olvidas el conocimiento, van a hacer de ti lo que ellos quieran. Si eres demasiado duro y olvidas el amor, va a ser difícil porque se van a revelar mucho. Tienes que tratar de desarrollar el proceso disciplinario poco a poco, desde amor y conocimiento, cultivando amor y conocimiento constantemente, pero llevando a cabo el proceso. Uno debe sin duda apartarla y ponerla de nuevo bajo el control del yo. O sea, no, tú eres mi hijo, ven acá que yo soy tu papá y tengo la responsabilidad de cuidarte. No puedes meter el dedo allí porque te vas a cortar el dedo. Venga para acá. No, mente, allí no. Llevas 15 años allí y solamente me has traído problemas por eso. Venga para acá, que aquí es donde hay que estar.
¿Mm? Deje que su mente proteste, no importa, y no se canse. Usted cuando esté cansado piense y diga, yo lo debo seguir haciendo porque incluso eso es por el bien de ella misma, de mi propia mente. El texto 27 dice, el yogi cuya mente está fija en mí logra en verdad la máxima perfección de la felicidad trascendental. Él está más allá de la modalidad de la pasión, comprende su identidad cualitativa con el Supremo y en consecuencia está libre de todas las reacciones de las acciones pasadas. Cuando la persona, en virtud de su práctica, llega al estado de conciencia de Krishna, entonces la mente queda fija en Dios. La mente queda llena de Dios. El campo conocido como campo mental queda lleno de la presencia de Dios. La presencia de Dios va a inundar, a filtrar todo, a permear todo las áreas de nuestra vida. Vamos a seguir pensando en las mismas áreas, pero esos pensamientos van a estar llenos de la presencia de Dios. Ahora vamos a pensar desde Dios. Eso es magnífico. Entonces dice que cuando se logra eso, se logra en verdad la máxima perfección de la felicidad trascendental. La máxima. No hay nada. ¿Por qué no hay nada de ahí para allá? Porque Dios es infinito, por tanto la experiencia de Dios es ilimitada. Si no tiene fin, no puede haber nada de ahí para allá. Él está, o sea, esa persona se sitúa, él está más allá de la modalidad de la pasión. Vamos a recordar que la modalidad de la pasión es aquella en la cual siempre estamos deseando el gozo para nosotros. Y a veces para nuestros seres queridos porque los vemos subconscientemente como una expansión de nosotros mismos. Así que literalmente es como si lo deseáramos para nosotros. Solo estoy pensando en mí. Y por tanto cuando hago eso entonces viene el apego, viene la lujuria, porque yo solamente quiero disfrute para mí y evitar cualquier cosa que me haga sufrir. O sea, disfrute para mí y evitar cualquier. Esa es la modalidad de la pasión. Entonces eso hace que mis sentidos y mi mente estén constantemente llenos de deseos de disfrute, de experiencias ricas, experiencias agradables según mis sueños, según mis propias metas personales, según mis propias expectativas. O sea, y mis sentidos van a estar constantemente ejercitándose en esa tarea. Y cada vez que lo hago voy a estar atándome cada vez más a esa experiencia. Pero esas ataduras están en contra o me van a impedir liberarme desde el punto de vista espiritual. Porque energía material y energía espiritual son contrapuestas. La energía material es una expresión de la energía espiritual, pero en la forma en que está manifestada, cuando la entidad viviente cae bajo su dominio, se vuelve una enemiga o un oponente del avance espiritual. Entonces yo no puedo estar afianzándome a algo y a la misma vez avanzando en un sentido opuesto. Eso es imposible, no se puede hacer. En la medida que yo me vaya liberando de la influencia de ese algo, es que yo automáticamente ya voy a estar avanzando en el algo opuesto. En la medida que yo me voy liberando de la influencia de los apegos materiales y todas las demás cosas, en esa medida, sin quererlo, no hay que hacer ningún esfuerzo, voy a estar avanzando en el campo de la liberación. Entonces dice, el texto sigue diciendo, está más allá de la modalidad de la pasión. De la modalidad de la pasión es de donde viene la ira, la frustración, la tristeza. Todo viene de la modalidad de la pasión. Lo que usted llama emociones, sentimientos, en este mundo material, o sea, los de contenido material, vienen de esa modalidad de la pasión. La ira porque usted se frustró, porque no sucedió lo que como usted quería, porque no lo llamaron con el nombre que usted quería, porque violaron su tradición familiar, por lo que sea. La tristeza, lo mismo, pero en sentido contrario. O sea, todo está movido por la modalidad de la pasión. Todo eso viene de la modalidad de la pasión. Es muy difícil encontrarse a una especie que esté por debajo, una especie menos desarrollada desde el punto de vista orgánico que el ser humano, que caiga en todo ese tipo de cosas, de sentimientos, estados o en depresión. Es muy difícil encontrarse un piojo deprimido. ¿Usted ha visto alguna vez algún piojo o una garrapata deprimida? ¿O ha visto un piojo ansioso?
o una garrapata ansiosa. O ha visto un piojo frustrado, una garrapata frustrada. No, ¿verdad? Porque esos animales están funcionando en la modalidad de la ignorancia, ellos funcionan por instinto básico. Ellos no tienen meta consciente, no tienen apegos conscientes. Y por tanto su sufrimiento, el que puedan experimentar, solamente viene de estímulos directos. Me cortaron una pata, me pisaron y se traduce en forma de estímulo, o sea, de una cierta estimulación completamente bioquímica. No hay más nada que eso. No hay mente, no hay en el sentido, o sea, no hay conciencia de mente. Por tanto, no pueden deprimirse por eso, no pueden neurotizarse por eso, no pueden entrar en pánico. Es simplemente el piojo corre ya, pero no es porque tiene pánico. Es simple instinto de huida de algo que le está doliendo, más nada que eso. Pero de hecho él ni le llama ese dolor porque él no tiene eso que se llama conciencia mental, él no califica nada. Es estímulo, respuesta y huye, dale. Quiere decir que eso es cuestión de la modalidad de la pasión. Todas esas cosas que experimentamos el ser humano en diferentes categorías de sufrimiento surgen de la modalidad de la pasión. Entonces, cuando usted llega al estado de conciencia de Krishna, entonces usted está libre de la modalidad de la pasión. Usted pasa por las mismas situaciones, pero ya no funciona como la pulga o el piojo, porque no está en la modalidad de la ignorancia. Tampoco funciona ya como la modalidad de la pasión, enredándose en los sufrimientos mentales. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué aquello? ¿Por qué se murió fulano? Usted simplemente ascendió a la modalidad de la bondad. Porque para llegar a la conciencia de Dios, lo primero es situarse en la modalidad de la bondad. Y en la modalidad de la bondad usted va comprendiéndose más allá del cuerpo. Va comenzando a comprender la presencia de Dios, de alguien que tiene leyes, de ciertas leyes universales. Usted va comprendiendo ciertas cosas que antes no comprendía y usted simplemente las vivencia y sigue su camino de la mejor manera posible. Entonces está libre de la modalidad de la pasión. Comprende su identidad cualitativa con el Supremo. Esto es muy, muy importante. O sea, usted comprende su cualidad, su identidad, disculpen, su identidad cualitativa con el Supremo. Tú te identificas de la misma naturaleza, o sea, cualitativo significa la misma naturaleza, cualidades, no significa cantidad ni potencia, significa calidad. Está hecho de la misma sustancia, vaya, para entenderlo mejor. Usted se identifica desde ese punto de vista con Dios. ¡Wow! Yo estoy constituido de la misma sustancia que está constituido mi Señor Supremo. De la misma sustancia. No dice que te identificas cualitativa y cuantitativamente, solo cualitativa, la misma sustancia, pero no tienes la misma potencia, no tienes la misma cantidad. La cantidad de oro que hay en un anillo de compromiso no es la misma que hay en la mina de oro de donde se sacó originalmente ese oro. Es el mismo oro, pero no es la misma potencia. La cantidad de moléculas de agua que hay en una gota de agua no es la misma cantidad de moléculas que hay en un cubo de agua, y mucho menos en el océano, o mucho menos en toda el agua que hay en el planeta Tierra. Es el agua, sigue siendo agua, pero no tiene la misma potencia. La cantidad de potencia espiritual que hay en usted no es la misma potencia que hay en Dios. Lo que el ego falso te hace creer que sí y tú quieres de alguna forma tener esa misma potencia, pero mala noticia, no la podrás tener nunca. Tú podrás despertar tu identificación con Dios, sentirte que eres de la misma naturaleza que Él, pero nunca podrás llegar a ser Dios. Nunca podrás actuar literalmente como Dios. Eso es importante, comprenderlo de manera lúcida. Aunque ser sirviente de Dios no es poca cosa, ser sirviente realmente es mucha cosa, así que ¿para qué quieres ser Dios si ser sirviente ya es suficiente, más de lo que puedes incluso explotar? Comprende su identidad cualitativa con el Supremo y en consecuencia está libre de todas las reacciones de las acciones pasadas. Todas las reacciones kármicas vienen de la modalidad de la pasión. Todas las reacciones kármicas vienen de la modalidad de la pasión.
El karma no afecta a los animales. El karma no afecta a las plantas. ¿Se han preguntado por qué? La ley del karma solamente afecta al ser humano. ¿Por qué? La ley del karma comienza a actuar en el ámbito de la modalidad de la pasión. Los animales tienen sus conductas instintivas. Ellos no premeditan su conducta. Ellos simplemente desarrollaron conductas instintivas y las desarrollan. Puede parecer premeditada. El cocodrilo está premeditando y por eso cierra los ojos, porque está esperando para que venga la oveja y morderla. No, eso lo aprendió. Ese mecanismo está innato en él. Él lo hace desde que nace. Él nace sabiendo, como un ave nace sabiendo volar. No tiene que ir a una escuela para aprender a volar. Él nace sabiendo, sí que es una programación automática. No hay premeditación, por tanto no hay pecado. No hay acción ni buena ni mala. Él simplemente corresponde a su naturaleza. Él es guiado por su naturaleza. Pero cuando la entidad viviente pasa por 8.400.000 especies de vida, llega al ser humano. Cuando llega al ser humano, ya sus condiciones son diferentes. Aparece lo que se llama conciencia, o al menos las condiciones fisiológicas, anatómicas están creadas para manifestar en esa maquinaria compleja eso que se llama conciencia. O sea, eso es llegar a ser humano. O sea, llegar a una maquinaria compleja que sea capaz de manifestar la mayor parte de las potencialidades espirituales en este mundo. Ahí está la conciencia. Cobras conciencia de tu inteligencia, cobras conciencia de tu capacidad de decidir, cobras conciencia de tu libre albedrío, o sea, puedes decidir. Y como puedes decidir, entonces ya sí puedes ser capaz de asumir la responsabilidad de tus decisiones. Ahí viene la ley del karma. Cuando usted actúa diferente a su naturaleza original, en la cual usted está establecido en esta vida como ser humano, entonces usted tiene que de alguna forma ser disciplinado. Y la forma que tiene la naturaleza es dándole una reacción que esté en relación con aquello que usted infringió, ¿verdad? Si usted nace con cualidades con tendencia al conocimiento, a la sabiduría, a la mansedumbre, a la piedad, a la búsqueda de la evolución internamente, pero usted no sigue esa tendencia, usted no la desarrolla, usted no se dedica a eso, al estudio, usted no se dedica a la comprensión de la vida, usted no se dedica a lo que se llamaría en la cultura védica el varna o la modalidad o el empleo, por llamarlo así para que me entiendan, de brahmana, de alguien estudioso, de alguien que sea guía de las otras personas. Y usted se dedica simplemente a trabajar en otra cosa, o a ser guerrero, o a lo que sea, entonces usted está incurriendo en pecado. Porque usted está dedicándose a actividades que no están en concordancia con su naturaleza de nacimiento. Por ejemplo, si un guerrero mata a alguien cumpliendo con su deber por justicia, o sea, es justo, es necesario que sea matada esa persona, él lo mata, no hay problema en eso. De hecho, la ley del karma no tiene ahí nada que hacer, no se le puede culpar de nada porque él simplemente hizo coincidir su tendencia natural de guerrero, sus cualidades de guerrero, su ímpetu, el estar en contra de la injusticia, su valentía, su cosa esa de estar internamente activo, su falta de temor. Él la hizo coincidir con su Dharma eterno, o Sanatana Dharma. O sea, él hizo coincidir el Swadharma con el Sanatana Dharma. Swadharma significa tu naturaleza temporal, o sea, con qué cualidades naciste en esta vida. Y Sanatana Dharma, tu naturaleza eterna. Usted tiene que hacer coincidir las dos. O sea, no puedes negar tu naturaleza actual con las cualidades que tú naciste, porque si las reprimes, eso es enfermizo. Eso va a ser fatal y no te va a hacer avanzar espiritualmente. Usted lo que tiene que lograr es hacer coincidir las cualidades con las cuales yo nací, dedicarme a ellas, darle salida, darle cumplimiento, pero tratar de irlo haciendo cada vez más de un modo que se vaya sincronizando con mi deber eterno. Soy guerrero.
Si yo reprimo esa tendencia en mí, va a ser muy difícil, me voy a enfermar. Ahora, yo la tengo que dejar salir, pero tengo dos formas de dejarla salir. O a mi antojo, o pongo esa tendencia bajo el servicio de algo superior. Cuando ya la pongo bajo el servicio de algo superior, o sea, soy guerrero para los intereses del Señor Supremo. Los intereses del Señor Supremo son proteger a una humanidad que se esté encaminando en el camino adecuado, el camino correcto, hacia el verdadero bienestar. Entonces yo utilizo mis cualidades para tratar de defender a esas personas. Ese defenderlo no siempre implica espada y arco, implica también poderlos defender en un proceso legal, poderlos defender en cuanto a cuidando una construcción que están haciendo para reunirse y que es un barrio difícil, yo voy a estar ahí por la noche para que no entren a robar los materiales. O sea, es aprovechar mis cualidades para ponerles en función de algo elevado. Porque cuando no lo hago así, van a arrastrarme a mí y me voy a buscar problemas. Porque yo voy a tener que dejar salir mis cualidades. A veces vemos un niño que tiene una tendencia hacia algo, pero nosotros lo quitamos de ese algo porque no nos conviene. No, ¿qué es eso de ser enfermero? El enfermero pasa mucho trabajo porque mira, tu papá es enfermero y mira las guardias que tiene que hacer. No, no, mejor estudia otra cosa, no sé, estudia turismo, estudia licenciatura en no sé, algo que sea lucrativo y que no te haga pasar trabajo. Entonces usted está induciendo al niño a que deje su swadharma y que adopte un swadharma postizo. O sea, que tome un camino que no es el que coincide con su naturaleza en esta vida material. Entonces, por ejemplo, cuando el guerrero mata, vamos a poner literalmente mata, como Arjuna tuvo que matar, los Pándavas tuvieron que matar a alguien en el campo de batalla, pero ya lo hacían por un interés superior y no por pasión pura. No era por obtener más tierra, no era por obtener victoria, no era por ser más famoso que antes, no era para que todo el mundo le cogiera miedo y lo respetara. A ellos no les interesaba nada de eso. Había que pelear simplemente porque había que pelear. Era lo necesario para poder defender al pueblo de Dios, o sea, a los devotos que iban a ser arrasados por esas otras personas confundidas por su avaricia. En ese caso, ninguno de ellos estaba incurriendo en pecado al matar. Ahora, vamos a suponer que un brahmana, una persona con naturaleza que nació con naturaleza brahmínica, que tiende a ser sensible, pausado, tranquilo, estudioso, dado a la no violencia de ningún tipo. Vamos a suponer que coge genio, coge ira, o va al campo de batalla y participa de esa matanza. Ese brahmana que está peleando al lado del guerrero, del satriya, que de nacimiento es guerrero, sí tendrá que pagar. Ese brahmana tendrá que ser víctima de la condena kármica, porque él está actuando en desacuerdo con sus cualidades de nacimiento. Su tendencia original no es la de pelear. Se supone que él tiene una comprensión superior. Él se debe dedicar a la comprensión. Él no se debe dedicar a las tareas administrativas ni defensivas. Entonces, cuando él mata de manera consciente, ya sea a una hormiga de manera consciente, él tendrá que responder por eso. El guerrero no. Mató a 100.000 gente en el campo de batalla, pero no. El guerrero que está bien situado en sincronía con el Sanatana Dharma, o sea, que tiene su aptitud de guerrero al servicio del Señor. Tampoco al servicio de su locura mental, porque hay gente que está loca. Hay gente que está loca, que cree que está sirviendo al Señor y mata a mucha gente y simplemente está loca. Esa gente tendrá que responder por su karma. Estoy hablando de aquel que de verdad está sincronizado con la voluntad de Dios. Entonces es importante entender que para lograr un desarrollo espiritual saludable tenemos que conocer también nuestro Swadharma o nuestro Varna Dharma, también se le conoce como Varna Dharma. O sea, nuestras cualidades históricas, con qué cualidades nacimos, cuáles son nuestras tendencias. Porque nosotros tenemos que dejar salir de algún modo esas tendencias. Por ejemplo, si usted tiene tendencia a sentir atracción hacia el sexo opuesto, usted es joven, usted no debe pretender, ni el guía debe pretender, que usted a la fuerza reprima esas tendencias y entra a un monasterio o haga abstinencia sexual.
porque entonces esa tendencia por algún lado va a aflorar o se va a convertir en algún tipo de trastorno físico, mental o de cualquier tipo. O usted simplemente lo va a reprimir, va a hacer su proceso, se va a convertir en un monje muy respetable, pero usted por dentro va a estar lleno de ese fuego. Y cuando usted tenga que lidiar con las muchachas religiosas, entonces usted simplemente por dentro va a sentir atracción, va a sentir deseo sexual con respecto a esa muchacha. Eso es común que uno en el embudo de los primeros tiempos no quiera avanzar, y ser monje, y ser maestro, y ser no sé qué, y ser no sé cuánto. O sea, uno viola desde la inmadurez el proceso natural. Eso nunca trae buen resultado, pero después uno puede darse cuenta de eso por uno mismo y puede reemprender el camino de un modo diferente. Eso se llama madurez y es necesario que pase. Cada cual debe de ir comprendiendo también en su propia experiencia. Y entonces ese aprendizaje viene a ser genial. No viene a ser una vergüenza. Nadie debe avergonzarse por diferentes tipos de decisiones o lo que llaman algunos caídas. Al contrario, si uno aprendió de eso y le sirvió para una comprensión profunda y estable, uno debería ser feliz por ese tipo de caídas. Decir, wow, qué bueno que caí, porque si no hubiera caído, fuera el mismo necio de siempre. Eso es espiritualidad saludable. Entonces usted tiene que hacer coincidir, bueno, si yo todavía tengo una tendencia, si yo descubro que tal chica me atrae, si tengo un cierto deseo hacia ella de relación íntima, entonces nada, hazlo, pero la literatura védica dice hazlo de manera adecuada, hazlo de manera regulada, establece un compromiso, relacionate, cásate, forma una familia y traten juntos de encaminarse en el Señor. O sea, eso te permite que vas a hacer coincidir tu Dharma, tu naturaleza de nacimiento, con tu naturaleza eterna. No vas a reprimir a esa naturaleza. Tú la vas a encaminar, pero la vas a encaminar de un modo adecuado. No desde la ignorancia, sino de un modo adecuado. La vas a ir regulando. Ah, perfecto, voy a establecer una relación seria. Después, si todo va bien, vamos a casarnos, vamos a establecer un hogar y vamos a tratar de ir avanzando en nuestra vida familiar a la par que avanzamos en nuestra práctica de relación con Dios. Si usted hace eso, usted va a obtener el mismo avance espiritual que va a obtener en una cueva de los Himalayas. Si usted simplemente, y ese es el papel del maestro espiritual, el maestro espiritual tiene que detectar el swadharma de cada persona y no inducirlo a tomar un camino diferente. A veces que las personas piensan, no, es que si ser un monje es superior a estar casado, eso es una tontería. Nada es superior a nada. Lo único que cuenta es el estado de tu relación con Dios. Si tú logras desde el matrimonio, desde la vida de monje, desde la vida de estudiante, desde la vida que sea y la posición que sea, si usted logra en ese tipo de vida encontrar la manera de cultivar adecuada y crecientemente su relación con Dios, usted va a avanzar genuinamente hacia la meta suprema. La historia védica está llena de casados y casadas, devotos puros de Dios. Se convirtieron en devotos puros de Dios. Arjuna era casado. Los hermanos de Arjuna eran casados. El pueblo de los Pándavas, los hijos de Pandu, devotos puros, eran casados. Entonces, no está en eso. La clave no está en nada externo. La clave está en darle salida a tu tendencia, pero no le des salida de forma loca. Trata de ir regulándola poco a poco sin reprimirla bruscamente, poquito a poquito, poquito a poquito. Bajo una guía adecuada la vas regulando, pero le vas dando salida y al mismo tiempo la vas desarrollando de manera tal que mientras que le das salida a ella puedas ir cumpliendo con tu misión eterna de ir asociándote de manera consciente con Dios. Eso es Bhakti Yoga, eso es espiritualidad. Tengo que decírselos así, no crean más ningún cuento. No se crean que para que ustedes avancen espiritualmente tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. No, lo único que tienes que conseguir es reconocer tu propia naturaleza, encaminarla de manera inteligente y dentro de esa naturaleza encontrar la manera también inteligente y organizada de ir desarrollando a la misma vez tu amor por Dios.
Si logras eso, mira, salta, grita, sube al pico de la montaña más alta y grita, lo he logrado, y corre por todo el pueblo. Haz una fiesta, abraza a la gente, bésalos, regálale flores, porque usted va a sentir una felicidad muy grande. Ya sea desde la vida familiar, ya sea desde la vida como monje, desde la vida como ermitaño, como sea, la clave no está en el tipo de vida, la clave está en el tipo de relación creciente, consciente y amorosa con Dios. Centren todo su empeño en eso, pero no se nieguen a ustedes. Tienen que partir de su condición histórica. Si usted tiene tendencia, si un animal tiene tendencia, cualidades de perro, tiene que actuar como un perro. Deje que sus cualidades salgan, pero simplemente encamínalas. No deja que salgan así a su antojo. Usted encamínalas, porque sus cualidades también son su responsabilidad. Usted encamínase, pero para eso va a necesitar ayuda, guía. Eso es lo que se llama en la literatura védica guru, o sea, maestro espiritual. Maestro espiritual no significa alguien que te enseñe una pila de rituales y cosas y no sé qué cosas y no sé qué cosas. Si yo te enseño esa pila de cosas, la literatura védica y todas las culturas están llenas de esa pila de cosas. Si yo te enseño todo eso, pero no te ayudo, no te enseño a cómo darle salida a tus cualidades de nacimiento y al mismo tiempo que te sirvan como vehículo para ir a Dios, entonces yo soy cualquier cosa menos maestro espiritual. Yo soy un ingreído que se cree algo, ¿entiendes? Eso es una tontería. No dediquen el poco tiempo que les pueda quedar de vida, porque nadie sabe lo que nos queda de tiempo, a enredarse tanto, a depender tanto. No piensen que el boleto de vuelta a Dios está en medio de nada de eso. De nada de eso. Se trata de tu relación con Dios, pero no vas a poder llevar a cabo esa relación si estás reprimiendo tus cualidades, porque tus cualidades te van a servir de ruido, te van a hacer atentados contra tu evolución. Acepta tus cualidades, identifícalas, estudias, reconócelas y después encamínalas de manera inteligente. Deja de vivir en la ignorancia y entra en la pasión, pero no te quedes en la pasión. Por ejemplo, instintivamente usted en este cuerpo va a tener la tendencia a 4 cosas. La tendencia a alimentarte para mantener el cuerpo, la tendencia a defenderte para sobrevivir, la tendencia a variarte, o sea, a reproducirte, y la tendencia a descansar para recuperarte. O sea, de una forma u otra tú vas a tener esas 4 tendencias, en mayor grado una, en menor grado la otra, según tu evolución anterior o tus actividades en vida anterior. Pero las tendencias que estén presentes debes de desarrollarlas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nacemos en la modalidad de la ignorancia en este mundo, vas a tener la tendencia de ser arrastrado por tus tendencias. O sea, el niño solo quiere comer cuando tiene hambre y ya. Él no puede dejar de comer, él necesita comer, quiere comer. Cuando eres adolescente, que estás ahí entrando en la adolescencia, empieza un cambio en ti, las hormonas, la cosa, viene un interés que antes no estaba, el interés sexual, la chiquilla que no te gustaba ahora te gusta, te atrae, ¿por qué está pasando eso? Entonces tú solamente piensas en darle salida a ese interés, porque es una fuerza que no comprendes, que no logras controlar y no estás capacitado para eso, le das salida. Pero esa salida viene desde la modalidad de la ignorancia. Solo piensas entonces en cómo satisfacer ese deseo. Pero después vas creciendo o te van instruyendo. Por eso es importante la instrucción de las escuelas que existían antes, o la curúcula, la escuela del maestro espiritual, porque esa instrucción te va armando, te va preparando para cuando lleguen esos diferentes momentos. Pero vas creciendo por ti solo incluso y maduras y entonces ya quieres cambiar el modo de satisfacer ese deseo. Lo vas a seguir satisfaciendo, pero ahora quieres hacerlo de manera más regular, más responsable. Te aceptas la idea de juntarte de manera seria, de establecer una relación seria, de casarte formalmente. Vas a poder satisfacer el deseo. Para eso está instituido el matrimonio, para que supuestamente tú le des salida a ese deseo de satisfacción sexual, pero al mismo tiempo vayas adquiriendo ciertas responsabilidades. O sea, te debe ayudar en el caso ideal a crecer, a madurar. Y entonces ya estás perfecto, ya no estás en el desenfreno de la locura, ya tienes conciencia de la sexualidad y la vas ejecutando de una manera organizada.
Pero con el paso del tiempo, tu amor por esa persona va a ir más allá de la simple atracción sexual, porque incluso los cuerpos van a ir cambiando. Y entonces se supone que la compañía de esa persona y acompañarle, que te acompañe, enfrentando diferentes situaciones de la vida, si así sucediera, difíciles y no difíciles, va a ir estableciendo una profundidad de una relación amorosa que va a trascender la simple pasión. Entonces ya el centro no va a ser la relación sexual aquella desenfrenada que quería satisfacer y por eso fue una de las cosas por la cual quizás te relacionaste a esa persona. Ahora usted literalmente va a comenzar a amar. Su amor va a ser cada vez más desinteresado. Usted de alguna forma se ha identificado con esa persona, con su sufrimiento, con sus cosas. Usted simplemente quiere acompañar a esa persona y que esa persona le acompañe a usted. Entonces ya usted significa que sin saberlo, de manera natural, ha ido transitando de la modalidad de la pasión, que la pasión es el instinto regulado, a la modalidad de la bondad. Ya usted no busca nada, ya usted no está con esa persona por nada, está simplemente porque ama así, de alguna forma usted ama. Cuando usted se sitúa en esa modalidad, usted es capaz de dar su vida por esa persona. La persona necesita un trasplante de hígado y tú eres capaz de dárselo, aunque tú te quedes sin el tuyo y sabes que vas a morir, no te importa. Es lo que hace la madre con el hijo, o usted hace con alguien muy querido. O sea, ese comportamiento no puede ser posible mientras que usted esté en modalidad de pasión o en modalidad de ignorancia. Por eso el altruismo, la entrega desinteresada no es posible para aquellos que están sumergidos en el pensamiento de la pasión o en la ignorancia. Es solamente posible para aquel ser humano que ha alcanzado la etapa más alta en el desarrollo humano, que es la etapa de la bondad pura. En esa etapa de la bondad pura, usted cae en comportamientos que nadie entiende, incluso ese comportamiento a veces, desde el punto de vista externo, puede ser que lo acusen a usted por no estarse preocupando por usted, pero es que usted está en otra cuerda, usted está en otro nivel, pero esa no es la máxima. Usted, de ahí es que empieza la vida espiritual. Pero lo que quise decir con el cuento es que como progresivamente, por ejemplo, en el caso de la sexualidad, el instinto sexual, sin reprimirlo, se fue llevando de manera inteligente a la regulación, a través del matrimonio, una vida pausada, bla, bla. Después los años se encargaron si todo transcurrió bien. Para que todo transcurra bien, esa relación tiene que estar basada en algo diferente a la simple relación. Entonces, si usted fue instruido en cosas como fundamentos espirituales simples, fe, la oración en familia, eso ayuda a que eso vaya transcurriendo mejor que si no tienes ese conocimiento o esa práctica. Si usted al mismo tiempo que va dando salida a sus instintos de forma organizada, también va estimulando su relación con Dios en familia, eso ayuda mucho. Ayuda de gran manera, más de lo que la gente piensa. Y usted puede evolucionar en familia hacia la bondad. Y su familia se convierte en una familia de devotos. Eso no significa si van a la iglesia o no, significa que su vida está cada vez más estrechamente relacionada a Dios. Eso es lo que significa devoto, una relación estrecha con Dios. Lo otro es cuestión de religiosidad, tipo de religiones, tipo de práctica, y eso es cuestión de cultura y sociedad. No tiene nada que ver. Entonces usted, así. Pero si usted reprimió o se quedó todo el tiempo en el deseo de la ignorancia, satisfacer de manera instintiva, ajeno a todas las consecuencias negativas que eso va a traer para usted en su futuro o en su presente incluso, entonces usted nunca puede evolucionar. Usted va de problema en problema, sufrimiento en sufrimiento. Entonces eso es espiritualidad saludable. Espiritualidad saludable es darle salida a mi tendencia natural, pero hacerla de manera tan inteligente que vaya tomando un curso de regulación progresiva y ese curso a la par vaya uniéndose con la relación con Dios y eso a la par va llevándome solo. No hay que hacer ningún esfuerzo ni aprenderse ningún concepto filosófico. Solo me voy a volver cada vez más bondadoso y me voy a volver cada vez más necesitado de Dios y va a llegar un momento en que voy a comprender completamente que soy una criatura espiritual. La iluminación, la comprensión, el nirvana, como le quieren llevar, llega de forma natural si usted sigue ese proceso. Pues ha sido una charla extra larga, pero es un tema muy importante porque Dios no quiere
que usted se violente. Dios no quiere que su supuesto camino espiritual sea un camino de sufrimiento, maltrato. Dios quiere que usted sea bien guiado y que no tome por cierto aquello que no es cierto, que no toma por imprescindible lo que no es imprescindible para su avance. Dios no quiere el sufrimiento del ente viviente. Eso es una tontería de la gente. Dios no quiere el sufrimiento. Pero para eso el ente viviente tiene que armarse de comprensión y de conocimiento. Espero me disculpen por tanto extenderme. Que la gracia de mi Señor, que mira, no lo dudes, es tu Señor también, el Señor de toda entidad viviente y de todo lo que existe. Que esa gracia te tome en sus brazos, te acurruque, te tranquilice de tus ansiedades, te mime, te dé seguridad, te dé amor, para que tú entonces puedas, desde la quietud total, retomar el control de tu vida. Puedas ser capaz de sacar de tu vida poco a poco todo aquello que has estado creyendo que es imprescindible para tu avance espiritual. Puedas ser capaz de ver dónde estás haciendo un sobreesfuerzo más allá de tu ritmo natural y corregir eso en tiempo, buscar ayuda y corregirlo. Seas capaz de comprender que caminar a Dios, que relacionarse con Dios, no significa destruir el cuerpo, destruir la mente, destruir nada, no significa destruir nada, significa simplemente reorientar, reconstruir, hacer una construcción mucho más hermosa, usar lo que ya está construido para un fin completamente superior. Hare Krishna, bendiciones, paz y amor. Estoy finalizando la llamada de hoy. Todo su proceso se va a convertir. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,